empezamos en luna creciente y en luna llena, y por aquel entonces pues nos interesaban mascarillas que fuesen más con base acuosa, por eso hicimos la mascarilla de arroz y hicimos también la mascarilla de patata y romero. Como os decía, base acuosa, básicamente era agua, ¿vale? Agua con un componente, con un alimento que nos dice pues todas esas propiedades de las que hablamos en las sesiones anteriores. Ahora, luna menguante. La fuerza de la luna menguante está en las raíces de las plantas. Es una vibración mucho más baja, mucho más lenta. Y entonces, si podemos comparar dos componentes como son el agua y el aceite, vamos a elegir en luna menguante bases más o mascarillas más aceitosas, ¿vale? Por eso os propongo que hagamos una mayonesa, que fue lo que os envié por mail, hacer una mayonesa. Básicamente vamos a necesitar pues 3 ingredientes, pero nos centramos en la luna, siempre me pasa lo mismo. Luna menguante y en Libra abrimos el camino a un signo del zodiaco súper especial que es Libra. Y como os dije en la sesión anterior, vamos a abrir una quinta sesión donde vamos a poder hablar de los signos del zodiaco y la luna, ¿vale? Las fases de la luna, sus 28 días, ese ciclo. Vamos a dar ese lugar en una quinta sesión, ¿vale? Que lo vamos a relacionar pues, anatómicamente con las partes del cuerpo y a partir de ahí pues, qué tipo de extractos podemos preparar. En cuanto a la luna menguante y el pelo, vamos a aprovechar la luna menguante para los cortes de pelo que queramos que no siga creciendo. Aunque suene quizá un poco raro para las personas pues, que queramos recuperar, digamos, la salud del pelo y que crezca sano y fuerte, también es verdad que hay muchas mujeres que se cortan el pelo cortito, que llevan cortes de pelo pues cortos y con formas muy específicas. Entonces, para ese tipo de personas que tienen esa decisión de corte de pelo, es interesante que el corte sea en luna menguante porque va a aguantar mucho más la forma, igual que los tintes. Los tintes en luna menguante aguantan mucho más, ¿vale? Nos centramos el correo, los ingredientes. Vamos a utilizar para esta mascarilla de hoy aceite de oliva, un huevo y vinagre. Yo, como os digo, lo interesante de estas sesiones, que además son cortitas de 30 minutitos, es interesante que sean fáciles. La primera que hicimos, un agua de romero y añadimos arroz. Lo dejamos fermentar, esa era como la dificultad de la primera sesión, de esa fermentación. La segunda mascarilla, pues infusión de romero, no abandonamos el romero. Y trituramos patata, ¿vale? ¿Cuál era la dificultad? Pues que la patata quizá la teníamos que colar no en un colador normal, sino en una telita. Y aquí es donde os quiero preguntar si preparasteis la mascarilla con patata y romero. Si alguna quiere activar el micro, ahora pues me lo podéis contar. Y si no, por el chat lo dejáis escrito y vamos leyendo, ¿vale? Si probasteis de hacer la mascarilla, si lo visteis fácil, como os digo, la dificultad de esta segunda mascarilla sobre todo era pues colocar la tela para poder hacer para colar mejor y que esos trocitos de patata no nos quedasen en el pelo. Porque ¿qué pasó? Que yo, por ejemplo, tenía mucha prisa, trituré muchísimo la infusión de romero con la patata y sí que es verdad que usé el colador normal y luego tuve que lavarme el pelo varias veces para retirar pues, todos los trocitos de patata. Entonces, por eso os recomiendo, además del colador, pues poner el trocito de tela y quedarnos únicamente con el agua de patata junto con la infusión de romero, ¿vale? ¿Cuál es la dificultad de esta tercera mascarilla, que es la que os propongo para esta luna menguante? Pues hacer una emulsión. ¿Sí? Vamos a utilizar la batidora, ya no vamos a colar ni vamos a fermentar, sino que os voy a explicar pues, de qué se trata la emulsión. Una emulsión es la mezcla, conseguir una mezcla heterogénea entre dos líquidos que son inmiscibles. O sea, ¿cuáles son los dos líquidos más obvios y miscibles? Pues quizá el agua y el aceite. Nosotros aquí no vamos a utilizar agua, esta mascarilla se trata de huevo y aceite. Y pues bien, no vamos a utilizar, digamos, dos líquidos tan diferentes como serían el agua y el aceite, pero sí que vamos a utilizar el huevo, que tiene toda esa parte de clara, que es muy alta y muy concentrada en proteínas, y luego tiene esa parte de yema, que tiene esa parte más grasosa.
y lo vamos a mezclar con el aceite. Si la proteína, que sería la parte de la clara, pudiese mezclarse tan fácilmente, no tendríamos separado en el huevo la yema y la clara. En este punto es muy importante que aquellas mujeres y personas, porque aquí también hay chicos, que queráis preparar la mascarilla, pero que tengáis un cuero cabelludo graso, utilizad solo la parte de la clara del huevo, ¿vale? Y luego hablamos del aceite, cómo podemos rebajar, digamos, esa acción del aceite para que, pues eso, cueros cabelludos más grasos, pues no tener como ese riesgo de irlos a engrasar todavía más. Entonces, para lograr la emulsión entre el huevo y el aceite, lo que vamos a hacer es batir. Lo vamos a batir exactamente 10 segundos, ¿vale? No necesitamos más y menos, quizá nos quedamos cortos para la cantidad que os he escrito yo en el mail, ¿vale? Que era un huevo, 2 cucharadas de aceite y vais a tener esta mezcla, que como veis, a ver, yo os digo mayonesa porque así se prepara la mayonesa, es huevo y aceite, y quizá un poquitito de sal, una pizquita de sal, pero las cantidades son diferentes porque la mayonesa normalmente logramos que sea pues mucho más contundente, más fuerte, por decirlo así. Y ahora la tenemos muy líquida. Nos interesa que sea líquida. ¿Por qué? Yo no sé si alguna vez os habéis aplicado el aceite de oliva directamente en el pelo. Es un aceite bastante denso y por lo tanto cuesta bastante de retirar del pelo, o sea, no cuesta mucho que sea simplemente con un lavado con champú y acondicionador. Entonces, tenemos esta proporción de que sí tenemos la presencia y las propiedades del aceite de oliva en nuestra mascarilla, pero lo tenemos en una proporción de 2 cucharadas respecto a el huevo. O sea, el huevo quizá nos queda con digamos, un volumen así, y el aceite de oliva nos queda pues quizá por la mitad. Esto lo podéis ver cuando preparéis la mascarilla, porque como os decía, como son 2 líquidos que son invisibles, pues, a la que añadís el aceite no se mezcla todavía, por eso necesitamos la batidora. Entonces necesitamos esa proporción más pequeña de aceite de oliva porque no queremos que quede el pelo tan engrasado. Y otra cuestión que os expliqué en las sesiones anteriores es que estas mascarillas van muy enfocadas a aportar proteína a nuestra hebra capilar para tener, digamos, brillo en nuestra melena. Porque normalmente se hacen un montón de mascarillas enfocadas a pues, un montón de aceite, quizá mantecas, de este tipo de mascarillas como más aceitosas. Pero nosotras nos vamos a enfocar en algo que yo creo que hace mucha falta y son mascarillas en proteína, ricas en proteína. ¿Por qué? Pues porque la hebra capilar está hecha básicamente de queratina, que es una proteína. Entonces, ¿cómo mejoramos la hebra capilar? Pues, digamos, compensando con eso que ya es su estructura. ¿Vale? Vamos a hablar de estructura, ¿por qué? Porque esta es una mascarilla que si realmente tenéis las puntas abiertas, si tenéis encrespamientos, si veis que al pelo le falta forma, que tenéis ahí un caos de melena, esta es una mascarilla que os va a servir muchísimo, porque precisamente pues, nos ayuda a evitar el encrespamiento, nos ayuda a quizá ya no cerrar puntas abiertas, porque para mí la única solución que hay para puntas abiertas es localizarlas y cortar, ir haciendo cortes de, pues, por ejemplo, cada 2 meses, tampoco cortaría cada mes, porque como crece una media de 1,5 centímetros, máximo 2 centímetros el pelo al mes, depende mucho de la genética de cada quien, cortar cada mes, quizá ahí sí que ya no veríamos el crecimiento. Cortarlo cada mes quizá no sería pues, la solución si lo que queremos es ver el crecimiento del pelo, precisamente porque si crece 1 centímetro, por poco que se corte, se cortará, digamos, se puede llegar a 6 centímetros fácilmente, entonces no se vería quizá los resultados del crecimiento si nuestro objetivo es ese. Entonces, en cuanto a puntas abiertas, para mí y donde yo he visto más resultado, pues es hacer, digamos, como una búsqueda de vez en cuando e irlas cortando poco a poco, ¿vale? Os decía eso porque esta mascarilla es muy buena para regenerar la estructura de la hebra capilar, ¿vale? Os decía que estoy centrando muchísimo el tema de las mascarillas, de este ciclo, digamos, de fase lunar, a mascarillas que estén enfocadas hacia la proteína, porque la hebra capilar es
su estructura básica es de proteína. Entonces, normalmente se hacen muchas mascarillas pues, con aceites para hidratar, digamos con grasas, con mantecas, pero es muy interesante poder aprender este tipo de mascarillas que sean más hacia proteína, más enfocadas hacia aportar proteína para volver la estructura al pelo. Entonces, esta mascarilla os puede ayudar también mucho si tenéis el pelo encrespado. La proporción que hablábamos, pues un huevo por 2 cucharadas de aceite. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva es un aceite muy denso y cuesta mucho de sacar, digamos, del pelo. No es suficiente con un lavado. Entonces, esta proporción, ¿a qué nos ayuda? Pues que haya más proporción de huevo, por lo tanto, más proporción de clara y de proteína. Y pues hice ese apunte que no sé si llegasteis a escucharlo, que es que para aquellas personas que tengáis el cuero cabelludo grasoso, únicamente añadiría del huevo la clara, no el huevo entero, ¿vale? Y la forma de aplicarlo sería de medios a puntas, para aquellas personas que tenéis el cuero cabelludo pues, más graso. Aunque os cuento que eso se puede regular si todavía estáis utilizando champús líquidos, puede ser que la causa de ese cuero cabelludo graso sea el uso pues eso, de champús líquidos y de productos líquidos que tienen un montón de ingredientes tóxicos que lo que hacen es pues taponar el poro, y la única manera que tiene ese poro de reaccionar y de sacar esa toxicidad es mediante la grasa. Entonces, volviendo a nuestra mascarilla, las proporciones son estas. Con el aceite de oliva, pues quizá que no sea tanto, que sea una mascarilla que sea más bien líquida, para poder retirar cómodamente, para aportar más proteína, y luego cuando lavemos la mascarilla pues con nuestro champú Notgo habitual, ojalá, pues sea fácil de retirar, que nos aporte esas propiedades, que nos aporte esa hidratación, pero que lo podamos retirar bien. Entonces, yo para no hacer ruido ya hice la emulsión, entonces únicamente 10 segundos, con 10 segundos tenéis más que suficiente para mezclar el huevo con el aceite. Y entonces únicamente lo que vamos a hacer después es agregar una cucharada de vinagre. ¿El vinagre qué nos ayuda? Sí que es verdad que me arriesgaría a ello quizá por la noche, que sería ese punto ácido que tiene el vinagre, o que quizá también unas gotas de limón podrían sustituir el vinagre si no tenéis vinagre de manzana en casa, ¿vale? Entonces aquí ya tendríamos lista la mascarilla, ¿vale? Hemos añadido la cucharita de vinagre y como tenemos una mezcla que es bastante líquida, no tenemos que volver a darle con la batidora, simplemente con un toque de cucharita y ya está. Hablaba de el vinagre y que lo podemos sustituir en caso de no tener en casa por unas gotitas de limón. ¿Por qué? Porque necesitamos un punto ácido, ¿vale? Necesitamos quizá el cítrico del limón, pero como os digo, entonces aplicaremos la mascarilla por la noche. Si utilizamos el vinagre, lo podemos utilizar tanto por la mañana como por la noche. ¿Y por qué nos interesa el vinagre? Alguna seguro que alguna vez habéis utilizado pues el típico acondicionador o último enjuague pues, después de lavaros el pelo, de vinagre de manzana rebajado en agua. Esto porque es interesante, porque el vinagre, también como el ácido cítrico del que os hablaba antes respecto del limón, lo que nos ayuda es a bajar el pH. Y bajar el pH quiere decir que cuando nosotros utilizamos el agua para lavarnos el pelo, el agua tiene un pH muy alcalino. De hecho, por eso, digamos, luego tenemos tanta concentración de cal. No sé si alguna vez habéis preparado algún limpiador de lavabo casero. Normalmente se utiliza o limón o vinagre en la composición y normalmente siempre se utiliza el bicarbonato. Son potentes, digamos, ingredientes antical, quizá no antical, pero sí para quitar la cal. O sea, no es que no hace como un efecto de prevención de la cal, porque la cal va a estar ahí, sino que nos ayuda muy bien a limpiarla. Pues ese es el mismo efecto que buscamos en esta mascarilla añadiendo el vinagre o las gotitas de limón, ¿vale? No nos vamos a pasar porque simplemente queremos rebajar, ¿vale? Dentro de la tira de pH, por decirlo así, tenemos el pH 7, que sería el pH neutro, pero nosotros, nuestro pH, tanto de la hebra capilar como del cuero cabelludo, es un pH más ácido, es un pH, pues, pequeño, ¿vale? Digamos, está 0, el pH más ácido, luego está 7, que sería el pH neutro, y 14, que sería el más básico. Pues nosotros tenemos un pH de cuero cabelludo pues entre 4, 4,5,
Entonces lo que buscamos es, como dentro del agua está la cal y nos da como ese punto más alcalino, buscamos dentro de la mascarilla, añadiendo el vinagre, acidificar, ¿vale? Hacer el pH pues más ácido. Y pues como tenemos ese equilibrio en pH, nos ayuda a que el cuero cabelludo y la hebra capilar brille. Por el chat. ¿Cómo vamos a aplicar? ¿Vale? Como os decía, si no tenéis el cuero cabelludo graso, perfectamente, como es bastante líquida, la podremos aplicar desde el cuero cabelludo. Es más, si nos interesa regular el pH del cuero cabelludo, la vamos a aplicar desde el cuero cabelludo hasta las puntas, porque como os he dicho, el foco y el objetivo de esta mascarilla es reestructurar la hebra, dar estructura y equilibrar el pH. Entonces eso también nos ayudará mucho pues en cuanto a cueros cabelludos que tengan caspa, ¿vale? Cueros cabelludos grasosos, ayudando a equilibrar, o sea, el pH lo es todo, equilibrar el pH nos da una piel sana. Y a partir de ahí, si tenemos el cuero cabelludo sano, nos dará una hebra capilar muy sana. Como os decía, vamos a aplicar, si nos interesa, desde el cuero cabelludo, si no, de medios a puntas, ¿vale? ¿Cuánto tiempo? Una mascarilla de media, yo siempre la dejo 40 minutos. Sí que es verdad que si tienes el pelo pues bastante dañado, quizá con decoloraciones, muy maltratado por los tintes, lo dejaría más de 40 minutos, quizá pues como maximísimo 2 horas. ¿Qué es importante cuando aplicamos mascarillas antes de lavar el pelo? Y esta es una mascarilla que se aplica antes de lavar el pelo. Pues que sea en seco, ¿vale? Y muy importante, cuando la aplicamos, vamos a poner un gorro de ducha de plástico, ¿vale? Porque el calor que desprende el cuero cabelludo nos va a ayudar a que penetre muy bien en la hebra capilar, pues en la mascarilla. Podemos poner el gorrito de plástico y luego lo envolvemos en una toalla. Sobre todo, y el foco aquí es concentrar el calor, ¿vale? Para que cuando hay calor, pues los poros se abren. Tanto la hebra capilar abre y recibe la mascarilla como los poros del cuero cabelludo, ¿vale? Dejamos eso, 40 minutos, 2 horas maximísimos, enrollado con nuestro gorrito y toalla. Y luego, cuando vayamos a lavar, muy importante, tenemos una mascarilla que lleva huevo y bastante proporción de huevo. Entonces, no nos podemos lavar la cabeza con agua caliente porque si no nos haremos una tortilla en la cabeza. Vamos a utilizar agua tibia tirando a fría o agua fría. Sí que es verdad que fría, muy fría, tampoco la utilizaría así. Yo normalmente no la utilizo tan fría porque el aceite de oliva, como te decía, es quizá más complicado de quitar que otros aceites. Entonces, haría un punto, no, o sea, lo que normalmente hago es un punto tibio, pero tirando a frío, ¿vale? Y normalmente lo que hago son 2 aclarados, ¿vale? Porque con uno todavía no es suficiente, es una mascarilla que es muy concentrada, es muy hidratante, y entonces por lo mismo costará más de quitar. Yo normalmente cuando la aplico los fines de semana, que quizá pues tienes ahí una tarde que no tienes tan ocupada y no piensas salir, hago los 2 aclarados porque sí es que es verdad que yo tengo mucha cantidad de pelo y quizá a veces después de los 2 aclarados se me seca el pelo y noto que todavía quedan restos de mascarilla. O sea, pensad que el pelo son muchísimas hebras capilares y lo que necesitamos es no únicamente un aclarado, sino 2 y muchas veces. De hecho, necesitaríamos muchísimo tiempo y muchísima agua en el pelo para lograr quitar el champú del uso diario, digamos, o el uso semanal que le damos al champú. Pues imaginaos con una mascarilla, realmente necesitamos quitar bien la mascarilla y si es fin de semana, como os decía, y a veces notáis que aún no se ha ido del todo la mascarilla, pues podéis dejar durante la noche ese restito de mascarilla, que será una proporción mucho más pequeña, y retirar finalmente al día siguiente con los otros 2 aclarados, ¿vale? Entonces utilizaremos la mascarilla antes de lavar el pelo con el pelo seco, envolvemos en la toalla, queremos absorber bien la mascarilla con el calor, vamos a lavar el pelo con el champú habitual, con agua tibia tirando a fría, ¿vale? Tibia. Y luego vamos a utilizar el acondicionador normal, como os decía en la sesión anterior, súper importante, vamos a dar hidratación con la mascarilla, vamos a aportar más hidratación de otro tipo
con el champú y vamos a acabar de sellar esa hidratación con el acondicionador, ¿vale? Que está hecho en una proporción muy, muy grande de manteca de cacao, que le da, digamos, ese, bueno, los míos, los acondicionadores Nuzwa, tienen una proporción muy grande de manteca de cacao que les da, pues, esa textura, esa forma sólida, esa consistencia sólida, se la da la manteca de cacao suficientemente sólido para que aguante, pero también con ese punto de máxima hidratación. Luego, vale, ¿cada cuánto lo podemos hacer? Pues me ciño a lo que hemos hablado anteriormente, una vez por semana, porque no queremos saturar el pelo. Sí que es verdad, cuando ya tengáis vuestro pelo súper recuperado, vuestro pelo brillante, por ejemplo, en mi caso, yo es que soy muy fan de la mascarilla de arroz. Lo utilizo en una proporción más chiquitita, pero me gusta mucho utilizarlo una vez por semana, pero sí que es verdad que este tipo de mascarillas, pues más densas, como os decía, el cambio, ¿no? De luna creciente, de luna llena, que es una luna pues más llena de agua, vamos a hacer mascarillas a base de agua, y una vez al mes yo preparo esta mascarilla más densa, como os decía, de una vibración más baja, ¿vale? Una vez al mes, cuando el pelo ya tiene estructura, cuando ya veis que vuestro pelo ya lo notáis sano, ya lo veis brillante, lo veis súper bien, ¿vale? Vale. ¿Cómo la podemos tunear? Yo os explico la versión más fácil, súper hidratante, digamos, es la básica, pero la más potente, por decirlo así. ¿Cómo la podemos tunear? Pues quizá no nos gusta la textura del aceite de oliva y tenemos aceite de ricino en casa. O tenemos un aceite más finito, como sería pues, el aceite de linaza, por ejemplo, para pelo rizado. También podríamos utilizar aceite de jojoba, que en verano nos puede venir muy bien porque el aceite de jojoba lo utilizaban pues, los antiguos indios de americanos como protector solar. Lo que pasa es que científicamente no está comprobado qué factor de protección tiene, pero es un aceite que pues originalmente, digamos, se utilizaba como protector solar, entonces quizá en verano esta mascarilla la haríamos más con aceite de jojoba, es un aceite pues más ligerito y no costaría tanto de quitar, entonces quizá no le haremos los 2 lavados. Cuando me refiero a 2 lavados, quizás eso es lo que no se acaba de entender en la pregunta, 2 lavados quiere decir 2 pasadas de champú, o sea, me aplico el champú, lo aclaro, vuelvo a aplicar otra vez champú y lo vuelvo a aclarar, ¿vale? Una vez al mes, si lo haces 2 veces al mes, 2 veces repetirías pues hacer 2 lavados digamos, en la misma ducha, por intentar que se entienda mejor esa parte. ¿Cómo lo podríamos sustituir además de con aceites? Pues por ejemplo con aguacate. Si tuviésemos un aguacate maduro, no negro, sino un aguacate maduro, podríamos sustituir el aceite de oliva. Un componente más que le podríamos añadir que le daría una textura de más mascarilla, como la típica que se compra, la mascarilla de tratamiento, por decirlo así, se podría utilizar plátano. Lo mismo, un plátano maduro, que no sea un plátano verde, un plátano maduro, pero no un plátano marrón ni negro de estos de que ya vas a desechar. ¿Cómo podríamos complementar, darle, digamos, otro punto a la mascarilla? Pues utilizando aceites esenciales. ¿Cuánto de máximo para esta cantidad? Pues pondría como maximísimo 4 gotas de aceite esencial. ¿Y qué aceite esencial podríamos utilizar? Pues aceite esencial de árbol del té, que es esencial en cuanto a tema capilar. Aceite esencial de lavanda, por ejemplo, muy bueno también, si sobre todo padecemos de cuero cabelludo con caspa, la caspa quiere decir que está toda la parte superficial de la piel que se está descamando, entonces habría pequeñas heriditas. El aceite esencial de lavanda es cicatrizante, entonces nos ayudaría a compensar. Si tenemos el cuero cabelludo graso, el aceite esencial de ylang ylang es regulador de las glándulas sebáceas, por lo tanto nos ayudaría al tema de regular la grasa. ¿Y qué más? Por ejemplo, el aceite esencial de romero, como os decía, máximo 4 gotas. Pero aceite esencial de romero, para también tener esta mascarilla, el romero, pues por todos sus efectos, ya dijimos que es anticaspa, que nos ayuda a evitar la caída porque fortalece muchísimo las raíces, ya que estimula la irrigación sanguínea. Entonces, al estimular la irrigación, aporta muchos nutrientes y oxígeno a esas raíces.
vuelve unas raíces más potentes y por lo tanto evita la caída porque sostiene más la hebra capilar. En, digamos, hebras tan largas necesita esa fuerza las raíces, ¿vale? Vale. Pues muchísimas gracias a vosotros. Bueno, aquí queda la grabación, a ver si la